Hola, ¿cómo va? Hoy estamos acá para hablar de harinas. Antiguamente, cuando hablábamos de harinas, pensábamos generalmente todos en harinas de trigo, ¿sí? Pero ahora vemos que hay nuevas harinas. Vemos recetas con harina de garbanzos, con harina de lino, con harina de almendras, diferentes tipos de harina y cada una tiene una función diferente. Vamos a empezar a explicar un poquito cada una de ellas. Primero quiero definir harinas. Harinas es aquello que se obtiene de la molienda, o sea, de la ruptura, de picar cualquier tipo de grano. Eso es una harina. Las harinas que provienen de cereales tienen algunas características. Son altas en hidratos de carbono. Los hidratos de carbono es un macronutriente que sirve para darnos energía, ¿sí? Y que cuando consumimos hidratos de carbono, al ser digeridos, se transforman en glucosa. Esa glucosa comienza a entrar en la sangre y dispara la hormona, la insulina. La insulina es proinflamatoria, con lo cual no nos conviene mucho porque pone nuestro estado metabólico en una situación bastante compleja y no tan saludable si la tenemos todo el tiempo disparándola. O sea, que esto ocurra ocasionalmente no, pero si esto ocurre en forma sistemática de tener la insulina siempre activada, no va a estar tan bueno. Y por otro lado, la insulina lo que provoca es que si yo le estoy dando a mi cuerpo hidrato de carbono todo el tiempo, que es fuente de energía, pero esa energía no la consumo porque estoy más quieta o sea, le pongo más combustible a mi cuerpo de lo que es capaz de gastar, esa insulina tiene una función más, que es la de generar grasa, ¿no? Cuando entonces, si yo consumo hidrato de carbono, voy a tener insulina, ese hidrato de carbono no se gasta, se transforma en grasa y lo voy a reservar como grasa y entonces voy a terminar ganando más peso y más grasa. Por lo tanto, las harinas provenientes de cereales, que serían la harina de arroz, de avena, de maíz, de sorgo, de centeno, de trigo, de cebada, este tipo de harinas, todas tienen mucho hidrato de carbono y si yo la consumo en demasiada cantidad, no va a ser bueno, especialmente para aquellos que están buscando bajar de peso, para aquellos que tengan insulinoresistencia, hígado graso. Mucho consumo de harina promueven estas situaciones no deseadas, entonces no está bueno consumir mucho de las harinas de cereales. Dentro de estas harinas de cereales siempre es mejor que consumamos las harinas integrales con la mayor cantidad de nutrientes, porque del grano de cereal, si es integral, quiere decir que se tomó el grano de cereal y se pasó por la molienda, se rompió y se formó el trigo a partir de un grano entero. No se le sacó nada al grano, se lo picó el grano entero. Conserva más fibra y entonces hace que esa elevación de insulina no se haga como un pico, de esa elevación de glucemia y de insulina no sea como un pico, sino que al tener tanta fibra va a aumentar más despacito, provoca menos aumento de la glucemia y es un poco mejor. Entonces, dentro de las harinas de cereales, si vamos a consumirlas, tienen que ser con integrales, porque entonces son un poco más saludables. Tengamos en cuenta que la harina de trigo, por la forma en que ha sido manipulada la semilla a lo largo de los años, tiene mucho más prolasminas tóxicas, o sea, tiene mucho más prolaminas que hacen que nos estemos volviendo cada vez más intolerantes a estas harinas. Si ustedes tienen síntomas, además de consultar con un médico, pero síntomas como alergias, rinitis, asma, inflamación intestinal, dolor de abdomen, aunque no sean celíacos, pero puede ser una reacción al trigo, entre otros alimentos, pero podría ser una reacción al trigo. Si ustedes vienen sufriendo así como de algún síntoma crónico, también dolor de cabeza, por ejemplo, pueden probar suspendiendo durante un tiempo la harina de trigo y ver cómo se van sintiendo, porque quizá lo que tienen es, ya les digo, como el trigo ha sido muy manipulado, puede ser que no lo estén tolerando bien, aún cuando no sean celíacos, repito, o no tengan un diagnóstico, pero pueden ser que no estén tolerando bien la harina de trigo y suspenderla pueden cambiar mucho los síntomas. Por otro lado, quiero contarles que las harinas de trigo, de cebada y de centeno son las que forman gluten. El gluten se forma con unas proteínas que tienen estos cereales mezclados con agua. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque son harinas que cuando yo las amaso logro esas masas que son muy buenas para amasar, para estirar, le da cierta cohesividad a la masa. Por lo tanto, las masas que son buenas para amasar son la de trigo, la de cebada y la de centeno. Si yo quiero amasar harina de arroz o si yo quiero amasar
harina de maíz, van a ver que cuesta mucho más, es mucho más difícil y no logro esa masa elástica que muchas veces estoy buscando. Ténganlo en cuenta. Entonces, conclusión, de las harinas de cereales, si las voy a elegir, que sean integrales. Tengan en cuenta que el trigo puede ser mal tolerado por muchas personas y tengan en cuenta que si quiero lograr masas, la masa mucho más fácil de amasar es con las que forman gluten. Con respecto a si yo estoy buscando bajar de peso, si quiero o si tengo algunas patologías metabólicas, debería consumir muy pocas de estas harinas o tenerlas muy controladas. Eso, harinas de cereales. Harinas de legumbre, la más conocida es la harina de garbanzo, pero en realidad se puede hacer harina con soja, con lentejas, con porotos. Estas harinas no forman gluten, por lo tanto no nos permiten manipular una masa bien como para amasar. Tienen una buena cantidad de proteínas y buenas proteínas. Tienen un buen aporte de fibra, mejor que de fibra y de proteínas, tienen mejor aporte que la de los cereales que nombramos anteriormente, pero también son altas en hidratos de carbono. Por lo tanto, si yo vuelvo a repetir, si tengo algún tema metabólico o quiero bajar de peso, tampoco podemos abusar de la harina de garbanzos, por ejemplo, ¿sí? Pasemos ahora a las harinas de semillas. Harinas de semillas o frutos secos también, que son semillas. Tendríamos la harina de lino, la harina de almendras o de cualquier otro fruto seco, porque saben que si molemos, nueces, también podemos hacer harina con eso. Estas harinas lo que tienen de ventaja es que no tienen hidratos de carbono. Entonces muchas veces cuando yo estoy tratando de bajar el consumo de hidratos de carbono, primero ya sea para bajar de peso, para regular el metabolismo, para bajar los niveles de insulina o para distintas patologías o porque estoy en una dieta cetogénica, por ejemplo, las harinas de almendra, las harinas de lino son útiles porque no me aportan hidratos de carbono. Pero ojo, porque sí tiene un aporte importante de grasas, entonces tengo que tener cuidado porque si yo todo lo preparo con harina de almendras, por ejemplo, o harina y en altas cantidades, en altas concentraciones, voy a terminar quizá no bajando de peso. Por ahí puedo hacer cambios metabólicos que están buenos, porque al no estimular la insulina, siempre eso es una buena noticia, pero si yo consumo mucha harina de almendras o a cada rato y harina de almendra y harina de nuez y harina de girasol, si lo estoy consumiendo todo el tiempo y en mucha cantidad, no voy a terminar quizá de bajar de peso. Me puede ayudar para otras cosas, pero no para bajar de peso. La harina de almendras y eso podría ser utilizada en cantidades pequeñas para hacer alguna preparación cuando estoy en alguna dieta cetogénica o que no quiero estimular esas subidones de insulina que a veces se provocan. La harina de coco funciona en forma muy similar a este tipo de... La harina de coco es como prima o sea, en características nutricionales es similar a la harina de almendras, por ejemplo, y tendría más o menos los mismos usos. Tengan en cuenta que la harina de almendras tiene un sabor medio dulzón. Estas son como las diferentes características de las harinas. Yo creo que también un desafío que tenemos es salir de la estructura mental que siempre tenemos de que tenemos que comer pan en el desayuno, si no hay pan no existe, o tenemos que comer tortas, y estamos buscando el reemplazo para esa harina, cuando a veces por ahí podemos empezar a pensar en desayunos que no tengamos que pensar qué pan hago y poder hacer otra cosa, y de vez en cuando usar alguna de las harinas de acuerdo a la ventaja que yo esté buscando, alguna de las harinas que planteamos acá. Pero salir del formato todo con harinas y pensar en preparaciones hechas con verduras, con huevo, con alimentos reales más fácilmente, nos va a ayudar a no volvernos locos de qué harina es buena, y también nos va a ayudar a pensar una nueva forma de comer mucho más natural. Así que bueno, si tienen dudas, si tienen consultas, espero las preguntas. Síganme en este canal que vamos a seguir subiendo videos. Les mando un abrazo.